Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 13 ya de marzo, 14º día de la guerra de Irán. El petróleo vuelve a los $100. No le tranquilizan ni la victoria cantada por Donald Trump ni las últimas medidas anunciadas por el presidente republicano. Insiste Donald Trump en su red social que la Armada de Irán ha desaparecido, que su fuerza aérea ya no existe, que los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados y que sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra. Lo acaba de escribir hace escasos minutos Donald Trump en su red social. Trump está intentando rebajar la tensión bélica, pero también la tensión energética. Ha autorizado la venta temporal de petróleo ruso. El Departamento del Tesoro ha emitido una licencia que permite por 30 días la entrega y comercialización de crudo ruso ya cargado en buques antes del 12 de marzo. La exención estará vigente hasta la medianoche del 11 de abril. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha adelantado en su cuenta en X que la medida está diseñada de forma muy limitada y es de corto plazo. Estados Unidos sugiere una coalición internacional, además, que escolte en estos próximos días a los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz. Escuchamos a Scott Bessent. La Marina de los Estados Unidos o quizás una coalición internacional escoltarán a los petroleros a través del estrecho. De hecho, ahora mismo están pasando petroleros iraníes. Creo que también han pasado algunos petroleros con bandera china, por lo que sabemos que no han minado el estrecho. Hay mensajes también desde Irán, pero son contradictorios. Hace escasos minutos, en Al Jazeera, el embajador iraní ante la ONU decía esto. He dicho que no vamos a cerrar el estrecho, pero es nuestro derecho inherente preservar la paz y la seguridad en esta vía navegable y es nuestro derecho mientras el Consejo no cumpla con sus obligaciones. Irán no tiene más remedio que ejercer su derecho inherente a la autodefensa en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Irán respeta plenamente y sigue comprometido con los principios de libertad de navegación en virtud del derecho del mar. Pero horas antes, el nuevo líder Khamenei Jr. mandaba un mensaje a la nación desde su escondite. En un discurso leído por la presentadora de la televisión estatal, ordenaba mantener el estrecho de Hormuz y amenazaba con ataques contra intereses de Estados Unidos si no cierra las bases militares en la región. Sin duda, el bloqueo del estrecho de Hormuz debe seguir aplicándose y en lo que respecta a la reapertura de otras posiciones enemigas vulnerables deben adoptarse medidas activas en el curso de operaciones sostenidas y de conformidad con el principio de proporcionalidad. Y mientras los ataques y el fuego cruzado no cesan, el conflicto se intensifica en el Líbano y también en el estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico, donde varios cargueros han sido atacados en las últimas horas. Un avión cisterna de Estados Unidos se habría estrellado en el oeste de Irak. Mientras, las bolsas muy pendientes de los movimientos del precio del petróleo, ahí el foco es lo más importante y temiendo un shock energético. Ojo también al dólar, atentos a sus movimientos. El dinero está buscando refugio, cobijo, cobertura en este activo. Hay expectativas de bajadas de tipos de interés en Europa y esto está debilitando, Eva Villanueva, al euro. Pues sí, efectivamente, es el punto de atención esta mañana, el del mercado de las divisas, donde estamos viendo precisamente cómo ese índice dólar lleva al billete verde a marcar los 99,83 unidades, avanzando, situándose como el claro refugio de los inversores en medio de los temores. Un billete verde que sube a su nivel más alto en más de 3 meses y se encamina a su segunda ganancia semanal desde el comienzo de la guerra en Irán. Es el movimiento que sin lugar a dudas está perjudicando al euro, que salva a esta hora el 1,15, pero que retrocede hasta su nivel más bajo desde noviembre. Y todo mientras en Japón se advierte ya que están listos para una intervención con un yen, su divisa, que toca su nivel más bajo en 20 meses, en 159,41 unidades. El gran catalizador, miedo y el impulsor de los temores inflacionarios es el petróleo
petróleo, ese crudo ligero que hasta ahora, sin embargo, retrocede ligeramente en los futuros del crudo en 95,3 en el crudo ligero, mientras que marca como el Brent hasta ahora está por encima de los $100 el barril y el West Texas en 92,57 $. Movimientos que están llegando en un momento donde hasta ahora se relaja la presión en el activo, en el oro negro, y en las bolsas lo que vemos es como la fotografía sigue una fotografía congelada en torno a la posición de los inversores que han estado vendiendo bonos, el Treasury a 10 años en 4,26% y en una jornada de espera de gran datos macroeconómicos, datos de inflación como el PCE en Estados Unidos, favorito de Jerome Powell de la Reserva Federal una semana antes de que se reúna, también segunda estimación del PIB, y en Europa que se van a conocer datos de PIB en el Reino Unido e IPC en Francia y en España. Con todo, las bolsas llegan después de una noche de castigo. En Wall Street, el Dow Jones, el de la economía más tradicional, se dejaba el 1,56%, muy golpeado además por una banca que comienza a temer lo que es el impacto y el temor en torno al crédito privado, que hundía los títulos de Goldman Sachs un 4,40%. El Nasdaq perdía el 1,73% y el S&P 500, que vemos como después de esas caídas de la jornada de ayer se prepara con avances del 0,23% en esta jornada de viernes de cierre semanal en el que se extienden las caídas en Asia. Japón, Corea del Sur e India son los países más expuestos en las importaciones de crudo. Ya a esta hora el Nikkei pierde el 1,27% en los 53.759 puntos, el Kospi abajo casi un 2% y como decías en la fotografía, a esta hora veíamos al dólar ganador y al oro de repente volviendo a recuperar posiciones, 5.104 puntos, mientras se alejan las expectativas de recortes de tipos. Los futuros europeos anticipan movimientos de avances moderados del 0,10% en el futuro del DAX y con un IBEX 35 que va a partir desde los 17.139 puntos tras saber que el Comité Asesor Técnico ha dejado su composición sin cambios en su primera reunión del año. La subida en el precio del petróleo tiene efecto en todos los activos y tiene efecto también en nuestro bolsillo, como por ejemplo la subida en el precio de la gasolina. Ha sido inmediata, también en el diésel. Por eso el Gobierno ha anunciado que va a aprobar medidas fiscales para abaratar el carburante a algunos sectores, aunque no ha concretado cuándo lo hará. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, así es. De momento no sabemos cuándo ni tampoco tenemos muy claro a quién, porque aunque la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguraba por la mañana que estas medidas se llevarían al próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, el titular de Economía, Carlos Puerpo, rebajaba el suflé, pedía tranquilidad y dice que hay que seguir vigilando la situación. Primero es un mensaje de tranquilidad. Estamos aún lejos de la situación que se dio en el 2022, en la guerra de Ucrania. Existe una total seguridad en materia de suministros y a España nos pilla esta situación con los deberes hechos. Palabras del ministro de Economía tras reunirse este jueves con patronales y sindicatos. Cuerpo adelantaba sin dar detalles medidas fiscales para contener los precios de la energía y también ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta situación, el campo y el transporte. Lo que no se aprobará esta vez será el descuento de 20 céntimos para los carburantes. Coincido con usted que con respecto a los instrumentos ha habido numerosas críticas a la instrumentación a través de esta subvención, y esto es algo que el Gobierno también está, por supuesto, que interiorizando y teniendo en cuenta a la hora de definir estas medidas de protección ante la subida de los precios de los combustibles, que, como he dicho, tendrán un apartado especial para aquellos sectores que se puedan ver más afectados. En este caso he citado a dos de ellos tan importantes para nuestra economía, como son el sector del campo y el del transporte por carretera. Y mientras el Gobierno sigue sin resolver cuándo pondrá en marcha estas medidas, otros países empiezan a actuar. Por ejemplo, Corea del Sur introduce desde hoy un límite al precio de los combustibles. A la espera de esas ayudas y de saber hasta dónde llegará el impacto económico de esta guerra en Irán y cómo afecta a los precios, hoy vamos a conocer el dato definitivo de inflación del mes de febrero, tras adelantar el INE hace un par de semanas, que se mantuvo en el mes pasado sin cambios en el 2,3% en tasa interanual. Son las 7:10, 6:10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Es viernes 13 de marzo. El día nos trae más noticias.
Goldman Sachs recorta su previsión de crecimiento para Estados Unidos y ve el petróleo cerca de los $100. Lo rebaja en 3 décimas hasta el 2,2% por el impacto de la guerra en Irán y el aumento de los precios del petróleo. La agencia Fitch también alerta de que si el crudo sube y se mantiene en $100, el golpe sería un shock de oferta que restaría un 0,4% al PIB mundial. Estados Unidos lanza nuevas investigaciones comerciales contra más países. Países como Rusia, Brasil o China se unen a las investigaciones abiertas a China o a la Unión Europea por prácticas comerciales de trabajo forzoso. En total, Estados Unidos investiga ya 60 economías sobre prácticas desleales. Desde Europa, la Comisión rechaza estas acusaciones y dice que responderá proporcionadamente si Estados Unidos impone más aranceles. El Senado de Estados Unidos rechaza la financiación del Departamento de Seguridad, que seguirá cerrado. Cierre que se mantiene desde el pasado 14 de febrero, provocando, por ejemplo, retrasos en los aeropuertos. Tras este rechazo del Senado a la Administración de Seguridad del Transporte, la Agencia Federal de Emergencias, la Guardia Costera y una Oficina Federal de Ciberseguridad seguirán sin fondos, dejando a miles de empleados sin cobrar. El presidente francés Emmanuel Macron recibe hoy a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Ambos mandatarios van a hablar en París sobre la evolución del escenario de la guerra en Ucrania. También abordarán las condiciones para una paz justa y duradera y los medios para reforzar la presión sobre Rusia tras 4 años de guerra, en particular mediante la lucha contra su flota fantasma. Y 2 apuntes más para completar los titulares de este viernes. Iberia plantea un ERE, un expediente de regulación de empleo voluntario para casi 1.000 trabajadores. El ajuste afectará al 9% de su plantilla y se centrará sobre todo en el personal de tierra, aunque también afectará a pilotos y tripulantes de cabina. La compañía lo justifica por causas organizativas y productivas y busca cerrar un acuerdo con los sindicatos en marzo. El plan se articulará mediante bajas voluntarias y prejubilaciones sin recolocaciones. Y en Castilla y León termina la campaña electoral. Elecciones este próximo domingo y según los sondeos se podría repetir el mismo escenario que en Extremadura y Aragón, con una victoria del Partido Popular que necesitaría pactar con Vox para poder gobernar y mantener un feudo en el que gobierna desde hace 40 años.